La estación estaba llena de gente esa mañana. Familias alienígenas recorrían el gran refugio buscando niños para llevar a casa. Algunos niños estaban emocionados, mientras que otros estaban asustados y en silencio. Pero una pequeña niña alienígena estaba sentada sola en el rincón más alejado. Nadie se le acercó. Ni siquiera le preguntaron su nombre. Su nombre era Lyra. Era más pequeña que los demás niños, de piel suave y plateada, grandes ojos oscuros y dos pequeñas orejas que se movían cada vez que oía un sonido extraño. Llevaba una vieja chaqueta azul que le quedaba demasiado grande. Se ajustaba las mangas con fuerza alrededor de sus manitas y observaba a todas las familias que pasaban a su lado. Lyra había aprendido a no esperar que nadie se detuviera. Una familia entraba al albergue, miraba a los niños y elegía a uno. A veces un niño se marchaba con una sonrisa. Otras veces, otro lloraba porque la familia no lo elegía. Lyra ya no lloraba. Había aprendido que llorar no hacía que nadie se quedara. Una mujer alienígena alta se detuvo cerca de su mesa. Lyra levantó la vista rápidamente. Por un instante, la esperanza apareció en sus ojos. La mujer miró el pequeño cuerpo de Lyra. Luego miró a la trabajadora del refugio que estaba a su lado. Negó con la cabeza. «Demasiado débil», dijo ella. La mujer se marchó. Lyra bajó lentamente la cabeza. La trabajadora del refugio intentó consolarla, pero Lyra solo esbozó una leve sonrisa. Ya había escuchado esas palabras muchas veces. Demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado extraña. Nadie quería a un niño que pudiera necesitar cuidados especiales. Al otro lado de la sala, otra familia estaba eligiendo a un niño. Lyra los vio marcharse juntos. El niño pequeño que habían elegido reía mientras sostenía la mano de su nueva madre. Lyra los vio desaparecer tras las grandes puertas plateadas. Luego bajó la mirada hacia sus propias manos vacías. Susurró en voz baja: «Quizás mañana», pero ella no lo creyó. En ese preciso instante se abrieron las puertas principales. Un hombre entró en el refugio. Los humanos eran escasos en esta parte de la galaxia. La mayoría de los alienígenas solo los habían visto en viejos reportajes o registros militares. Ethan se veía diferente de los poderosos soldados alienígenas que lo rodeaban. Vestía una sencilla chaqueta oscura y llevaba un pequeño maletín de reparación en una mano. No había venido a adoptar un niño. Había venido a reparar su barco dañado. Estaba casi llegando a la salida cuando oyó algo. Un pequeño sonido. Ethan notó el cambio en su rostro. «Pero», añadió, «aún puedo hablar contigo». Lyra lo miró de nuevo. Por primera vez en todo el día, sonrió. Fue una sonrisa muy leve. Pero Ethan lo notó. Le preguntó cuál era su comida favorita, su lugar favorito, y qué le gustaba hacer. Al principio, Lyra respondió con pocas palabras. Poco a poco, empezó a hablar más. Le gustaba mirar las estrellas. Le gustaban las historias antiguas de humanos. Y ella nunca había visto la Tierra. Ethan rió suavemente. «¿Te gustan las historias humanas?» Lyra asintió. «Dicen que los humanos protegen a sus familias. Y en algún lugar lejano, un enemigo desconocido ya había descubierto un dato peligroso. La pequeña niña alienígena ya no estaba sola. Naves desconocidas aparecían a sus espaldas. Lyra estaba sentada tranquilamente en el asiento del copiloto, sosteniendo la pulsera de plata que Ethan le había hecho. Parecía asustada al ver las luces de advertencia, pero Ethan mantuvo la calma y le dijo que no se preocupara. No tenía ni idea de que alguien los estaba esperando a que se marcharan. 3 naves militares oscuras se colocaron detrás de la nave de Ethan. Sus armas apuntaron a sus motores, pero no dispararon. En su lugar, apareció un mensaje frío en su pantalla. El mensaje ordenaba a Ethan regresar a la estación y entregar a la niña de inmediato. Ethan miró a Lyra, luego volvió a mirar la pantalla. Preguntó por qué la querían, pero la única respuesta fue una segunda advertencia. Lyra bajó lentamente la cabeza, pues ya sabía lo que iba a suceder. «Siempre vienen a por mí», susurró. Ethan la miró sorprendido.
Le preguntó qué quería decir, pero Lyra no pudo explicarlo. Solo recordaba despertar en distintos lugares mientras gente extraña hablaba de ella. Nadie le había explicado jamás por qué era importante. Ethan se giró hacia el panel de control y desobedeció la orden. Puso los motores a máxima potencia, lanzando su pequeña nave a un peligroso salto a través de un campo de asteroides. Los buques militares lo siguieron. Ethan se movía entre enormes rocas mientras las señales de advertencia llenaban la cabina. Un giro en falso destruiría la nave, pero él siguió volando. Lyra observaba las estrellas moverse rápidamente fuera de la ventana y se asustaba cada vez más. Ethan le dijo que cerrara los ojos y se sujetara al asiento. Entonces, una de las naves enemigas disparó un potente rayo de energía directamente contra ellos. El rayo impactó en la parte trasera de la nave de Ethan. La embarcación entera se sacudió violentamente. Lyra gritó. Ethan luchó por mantener el control, pero la nave comenzó a perder potencia. De repente, el brazalete plateado de Lyra empezó a brillar. Una extraña luz azul se movió desde su mano a través de las paredes de la nave. Los motores dañados volvieron a funcionar sin que Ethan tocara nada. Las naves enemigas dejaron de moverse como si una fuerza invisible las hubiera congelado en el espacio. Ethan se quedó mirando los controles. Nunca había visto que la tecnología se comportara de esa manera. Lyra miró sus propias manos con miedo. «Lo hice de nuevo», susurró. Ethan se giró lentamente hacia ella. «¿Qué hiciste?» Lyra negó con la cabeza. «No sé». La nave escapó del campo de asteroides y entró en el espacio profundo. Ethan revisó los motores y descubrió que los sistemas que creía completamente averiados ahora funcionaban mejor que antes. Miró a Lyra con una mezcla de confusión y preocupación. Seguía siendo solo una niña pequeña sentada en un asiento grande, pero algo en su interior acababa de detener 3 naves militares. Ethan decidió buscar en los archivos antiguos almacenados en su nave. Introdujo los extraños símbolos del brazalete de Lyra en el sistema. Al principio, no pasó nada. Luego, la pantalla se puso completamente negra. Unos segundos después, apareció un antiguo símbolo. Ethan nunca lo había visto antes. De repente, el ordenador de a bordo habló con una voz que parecía tener cientos de años. «Se ha detectado la firma de Starborn». Lyra se quedó paralizada. Ethan la miró. «¿Qué es Starborn?» Antes de que Lyra pudiera responder, apareció otro mensaje. «Se confirma la identidad del último heredero superviviente». Ethan sintió como un silencio gélido llenaba la cabina. Miró a la pequeña niña que estaba a su lado, y finalmente comprendió por qué tanta gente le tenía miedo. Lyra no era simplemente una niña perdida. Estaba conectada a una civilización que había desaparecido de la galaxia hacía mucho tiempo. Pero antes de que Ethan pudiera hacer otra pregunta, la nave recibió una última transmisión. Provenía de un lugar desconocido más allá de las estrellas conocidas. El mensaje contenía solo 6 palabras. «No dejes que lo recuerde». Lyra agarró de repente el brazo de Ethan. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. «Ahora lo recuerdo». Lo primero que Lyra recordó no fue un rostro, un nombre ni un lugar. Fue el sonido de miles de personas gritando al unísono. Despertó repentinamente dentro de la nave de Ethan y se incorporó, respirando agitadamente. Sus pequeñas manos temblaban mientras miraba a su alrededor en la oscura cabina. Ethan corrió a su lado y le preguntó qué había sucedido, pero Lyra no pudo responder. Miraba fijamente la pared como si aún pudiera ver algo que ya no estaba allí. Entonces susurró. Las estrellas estaban cayendo. Ethan no entendió a qué se refería. Revisó los sistemas de la nave y no encontró ningún problema, pero Lyra siguió describiendo cosas que ella jamás debería haber sabido. Habló de una gigantesca ciudad plateada flotando sobre un planeta azul. Describió naves con alas brillantes y millones de personas corriendo hacia refugios subterráneos. Lo más aterrador de todo fue que describió un enorme objeto negro que apareció detrás de la luna. Ethan le preguntó dónde había visto esas cosas.
Lyra se tocó la cabeza. Están dentro de mí. Ethan permaneció en silencio. Sabía que los recuerdos podían dañarse, borrarse o alterarse, pero los de Lyra eran diferentes. Parecían fragmentos de una historia mucho más antigua. Abrió la antigua base de datos de la nave y buscó el nombre Starborn. Esta vez, la computadora encontró miles de registros ocultos que habían permanecido bloqueados durante siglos. La primera imagen lo dejó impactado. Mostraba una civilización mucho más avanzada que cualquier otra en la galaxia. Sus ciudades se extendían por planetas enteros, y sus naves podían viajar sin motores convencionales. En el centro de su civilización se alzaba un pequeño símbolo idéntico al del brazalete de Lyra. Ethan siguió leyendo. El nacido de las estrellas había desaparecido casi 500 años antes. Según los registros oficiales, se habían autodestruido, pero los registros ocultos contaban una historia diferente. Habían sido atacados por algo que nadie podía comprender. Una fuerza que se movía entre las estrellas. Una fuerza capaz de penetrar en las mentes. Una fuerza capaz de borrar mundos enteros sin disparar una sola arma. Ethan comprendió de repente por qué se habían ocultado los recuerdos de Lyra. Ella había presenciado el ataque. Ella había sobrevivido. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Cómo pudo sobrevivir un niño tan pequeño cuando toda una civilización había desaparecido? Antes de que Ethan pudiera encontrar la respuesta, el sistema de alerta de la nave se activó de nuevo. Varias naves aparecieron frente a ellos, bloqueando su camino. A diferencia de las naves militares anteriores, estas no portaban armas. Estaban cubiertas con el símbolo del Consejo Galáctico. Llegó un mensaje. Nave humana, deténgase inmediatamente. Ethan se negó. El mensaje repetía la orden. Entonces, apareció otra voz. Era una anciana alienígena. No estamos aquí para hacerle daño al niño. Ethan miró a Lyra. La niña ya estaba escondida detrás de su silla. La mujer alienígena continuó. Ella es la última heredera de los nacidos de las estrellas. Si lo recuerda todo, el enemigo nos encontrará. Ethan hizo la pregunta más importante. ¿Qué enemigo? La mujer guardó silencio. Entonces ella respondió con voz asustada. Lo que destruyó a su familia. Lyra dio un paso al frente de repente. Su rostro estaba pálido. Ella miró directamente a la pantalla de comunicación. Sé quién es. Todos guardaron silencio. Ethan se giró hacia ella. Lyra levantó lentamente una mano hacia la pantalla. Los vi. Las luces del interior de la nave de Ethan se apagaron repentinamente. Un sonido profundo resonó a través de las paredes. Entonces, todas las pantallas mostraron la misma imagen. Una figura oscura de pie frente a un planeta en llamas. Lyra comenzó a llorar. Por eso me llevaron. Ethan se acercó a ella. ¿Quién te secuestró? Lyra lo miró con lágrimas en los ojos. Entonces susurró la verdad. Mi propia gente me echó. Ethan estaba atónito. Lyra explicó que antes de que cayera la ciudad de los nacidos de las estrellas, su familia la metió en una pequeña cápsula de escape. Borraron la mayor parte de sus recuerdos y la enviaron lejos. Creían que algún día alguien la encontraría y la protegería, pero habían cometido un error. Nunca supieron que el enemigo estaba vigilando la cápsula de escape. Y ahora que Lyra había empezado a recordar, el enemigo sabía exactamente dónde estaba. De repente, apareció un nuevo mensaje en la nave. Objetivo encontrado. Ethan miró hacia afuera. Miles de naves oscuras aparecían entre las estrellas. Lyra le agarró la mano. Por primera vez, Ethan vio en sus ojos algo más fuerte que el miedo. Estaba preparada para recordarlo todo, y quienquiera que se avecinara estaba a punto de descubrir una peligrosa verdad. La pequeña ya no estaba sola. Ahora tenía una familia humana. Las estrellas desaparecieron tras una muralla de naves negras. Ethan estaba en la cabina, contemplando la enorme flota que rodeaba su pequeña nave. Había demasiadas naves para contarlas, y cada una portaba un símbolo alienígena diferente. Lyra estaba a su lado,
sujetándole la mano con fuerza. Ya no lloraba. Por fin había comprendido que quienes la perseguían no venían a rescatarla. Venían porque temían en qué podría convertirse. De repente, apareció un mensaje en la pantalla principal de Ethan. «Danos al niño, humano». Ethan miró a Lyra. Luego volvió a mirar la flota. No, el comandante alienígena le advirtió que miles de armas ya estaban apuntando a su nave. Ethan preguntó con calma qué pasaría si se negaba. El comandante respondió que su nave sería destruida en segundos. Ethan miró a Lyra, quien se esforzaba por mantenerse valiente. Recordó el primer día que la vio sentada sola en el refugio. Nadie la había querido entonces, y ahora toda la galaxia la quería por las razones equivocadas. Ethan le sonrió. «Quédate detrás de mí». Lyra negó con la cabeza. «No». Ethan parecía sorprendido. Ella le apretó la mano con más fuerza. «Me quedo contigo». Antes de que Ethan pudiera responder, el primer barco enemigo abrió fuego. Un potente rayo atravesó la oscuridad e impactó contra el escudo que protegía la nave de Ethan. La nave se sacudió violentamente. Le siguió otra explosión, y luego otra más. Ethan intentó moverse entre la flota pero no tenía escapatoria. Sus motores estaban dañados y los escudos se desmoronaban rápidamente. Lyra cerró los ojos de repente. Ethan le dijo que no usara su poder, pero Lyra susurró que no estaba usando su poder. Ella estaba escuchando. Podía oír algo dentro de la antigua red de los nacidos de las estrellas. Una voz la estaba llamando. No de los barcos enemigos. Desde algún lugar más allá de ellos. Lyra abrió los ojos. «Papá, ellos no son el ejército de verdad». Ethan se quedó paralizado. «¿Qué quieres decir?» Lyra señaló hacia la nave alienígena más grande. «Ellos también tienen miedo». Ethan examinó la nave y descubrió algo extraño. La flota enemiga no atacaba porque quisiera a Lyra. Atacaban porque algo mucho más grande se movía detrás de ellos. Las naves alienígenas intentaban escapar de ello. Entonces, la oscuridad que se extendía tras la flota comenzó a moverse. Una enorme figura apareció entre las estrellas. Incluso los barcos enemigos dejaron de disparar. El comandante alienígena envió un mensaje desesperado. «Humano, olvídate del niño, corre». Ethan miró la figura gigante. Por primera vez, los extraterrestres temían algo más que a Lyra. El enorme objeto abrió lo que parecían miles de ojos brillantes. Lyra recordó de repente la última parte de su pasado. «Eso fue lo que destruyó mi casa». Ethan le preguntó si sabía cómo detenerlo. Lyra negó lentamente con la cabeza, pero los nacidos de las estrellas lo sabían. Observó el antiguo símbolo que brillaba en su brazalete. Dejaron algo atrás. Ethan preguntó dónde. Lyra miró hacia la tierra. La respuesta lo dejó atónito. Los nacidos de las estrellas habían escondido su sistema de defensa final dentro de una antigua colonia humana cerca de la Tierra. Confiaban en la humanidad porque creían que los humanos eran la única raza que protegería la llave en lugar de usarla. Ethan abrió inmediatamente un canal de comunicación privado. Se puso en contacto con la Tierra. Al principio, nadie respondió. Entonces, finalmente, se escuchó una voz humana. «Aquí el comando terrestre. Identifíquese». Ethan miró a Lyra. Les contó todo. Al otro lado reinaba el silencio. Entonces el comando terrestre hizo una pregunta. «¿Está el niño con usted?» Ethan respondió que sí. El comandante humano respondió. «Entonces tráela a casa». En toda la galaxia, las naves humanas comenzaron a abandonar sus estaciones. Un barco se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 100. Luego miles. La flota alienígena observó en completo silencio la llegada de las naves humanas. No eran los barcos más grandes. No eran los barcos más avanzados. Pero se dirigían hacia el peligro, no lejos de ello. Lyra observaba a través de la ventana la creciente flota humana. Finalmente comprendió algo que Ethan había estado tratando de enseñarle desde el principio.
La familia no se define por los lazos de sangre. La familia se basaba en quién se quedaba cuando todos los demás huían. Entonces, la flota humana formó una enorme línea defensiva alrededor de la nave de Ethan. El comandante alienígena los miró con incredulidad. ¿Viniste por un solo niño? El comandante humano respondió a través de todos los canales de comunicación de la zona. No. A continuación, se produjo una pausa. Vinimos por uno de los nuestros. Lyra miró a Ethan. Por primera vez en su vida, no se sentía como la última nacida de las estrellas. Se sentía como una hija. Pero tras la flota humana, el antiguo enemigo comenzó a moverse de nuevo, y esta vez, se dirigía directamente hacia la Tierra. La Tierra jamás había visto una flota como esta. Naves humanas llenaban el cielo sobre el planeta, mientras que naves alienígenas permanecían tras ellas, silenciosas y desconcertadas. Durante siglos, la galaxia había creído que los humanos eran insignificantes comparados con las grandes potencias alienígenas. Ahora, esas mismas potencias observaban a la humanidad prepararse para defender a una niña diminuta. Ethan estaba dentro de la sala de mando con Lyra a su lado. El símbolo de los nacidos de las estrellas en su brazalete brillaba con más intensidad que nunca. Cada vez que el extraño enemigo se acercaba, la luz se hacía más fuerte. Lyra sentía que algo la llamaba desde las profundidades de la Tierra. Entonces el suelo comenzó a temblar. En todas las pantallas de la sala de mando apareció un mensaje oculto. La puerta de Starborn está abierta. Ethan miró a Lyra. De repente, se quedó muy callada. Ella sabía de dónde venía el mensaje. En las profundidades de una antigua ciudad humana, había un lugar que había permanecido sellado durante cientos de años. Los humanos creían que se trataba de una antigua estación subterránea. Pero la verdad era mucho más importante. Fue el último centro defensivo de Starborn. Ethan y Lyra fueron llevados al subsuelo mientras soldados humanos custodiaban la entrada. Al abrirse las enormes puertas metálicas, encontraron una sala inmensa repleta de extrañas máquinas. Miles de luces azules aparecieron en las paredes y un enorme holograma de la galaxia se formó sobre ellos. Lyra caminó lentamente hacia allí. Las máquinas la reconocieron. Uno a uno, se activaron. Una voz nacida de las estrellas llenó la habitación. Se ha detectado al último heredero. Lyra miró a su alrededor. ¿Dónde está mi familia? La voz permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces respondió. Tu familia ya no está. El rostro de Lyra quedó vacío. Ethan se colocó inmediatamente a su lado. Pero la voz continuó. No murieron sin un propósito. Se escuchó una grabación en el aire. Lyra vio a su madre por primera vez. La niña no podía moverse. Su madre estaba de pie junto a la misma cápsula de escape que se había llevado a Lyra. Parecía cansada y asustada, pero sonreía. La grabación le habló directamente. Si estás viendo esto, entonces has sobrevivido. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas. Su madre explicó que los nacidos de las estrellas habían descubierto al enemigo mucho antes del ataque. Sabían que no podían derrotarlo con armas. Por eso crearon un sistema de defensa que solo podía ser activado por el último heredero de los nacidos de las estrellas. Pero había un problema. El sistema necesitaba a otra persona, un ser humano. No soy un soldado. No es un rey. No es un líder. Un miembro de la familia. La habitación quedó en silencio. Ethan finalmente comprendió por qué los nacidos de las estrellas habían confiado en los humanos. El sistema no funcionaba con sangre, se basaba en la confianza. Lyra miró a Ethan. Si lo activo, ¿desaparecerás? Ethan negó con la cabeza. No sé. Lyra se asustó. El sistema de defensa explicó que Lyra tendría que conectar su mente a la antigua red. Una vez conectada, podría perder los recuerdos que había creado tras conocer a Ethan. Sus nuevos recuerdos, su primera amistad, su primer hogar, su primera familia. Lyra se apartó de la máquina. Ella podría salvar la galaxia, pero podría olvidar a la persona que la salvó a ella.
Ethan se arrodilló junto a ella. No tienes que hacerlo solo. Lyra lo miró. ¿Pero qué pasa si te olvido? Ethan sonrió levemente. Entonces te lo contaré todo otra vez. Lyra comenzó a llorar. ¿Lo harías? Cada día. Ella lo abrazó con fuerza. Fuera de las instalaciones subterráneas, la flota enemiga llegó a la Tierra. El cielo se oscureció. Las naves tripuladas abrieron fuego, pero el enemigo siguió avanzando. El sistema de defensa comenzó la cuenta regresiva. 10 segundos. 9. 8. Finalmente, Lyra se acercó a la máquina. Colocó una de sus manitas sobre la superficie brillante. Ethan puso su mano sobre la de ella. Toda la habitación estalló en una luz azul. A lo largo de la galaxia, antiguas naves nacidas de las estrellas despertaron repentinamente. Millones de ellos aparecieron desde lugares ocultos. Los gobiernos alienígenas observaban atónitos. El enemigo se detuvo. Por primera vez, comenzó a retroceder. Pero la voz de los nacidos de las estrellas pronunció una última advertencia. El sistema de defensa está despierto. Entonces, todos los barcos antiguos se volvieron hacia la oscuridad. Lyra abrió los ojos. Todos brillaban con la misma luz azul. Ella miró a Ethan. Ella aún lo recordaba. Pero algo más había cambiado. Ahora podía oír al enemigo, y tenía miedo. La batalla final había comenzado. Podía oír todas las voces de la antigua red. Ella podía sentir cada barco, y en algún lugar más allá de las estrellas, podía sentir al enemigo acechando. El sistema Starborn le dio a Lyra una última opción. Podía destruir al enemigo para siempre, pero al hacerlo también destruiría la antigua red. Eso significaba que la tecnología Starborn desaparecería de nuevo. La galaxia perdería su defensa más poderosa, y Lyra se convertiría en la última persona que recordara cómo funcionaba. Lyra miró a Ethan. ¿Qué tengo que hacer? Ethan no le dijo qué elegir. Recordaba haberle preguntado a Ethan si los humanos protegían a las personas débiles, y ella recordó su respuesta. Sobre todo entonces. Lyra abrió los ojos. Ella comprendió lo que tenía que hacer. Ella no controlaba la flota Starborn. Ella le dio un nuevo propósito. Flotas alienígenas también se unieron a ellos. Por primera vez en la historia galáctica, humanos y alienígenas lucharon del mismo lado. La batalla duró horas. Entonces la oscuridad desapareció. Las estrellas regresaron. La Tierra estaba a salvo. La galaxia estaba a salvo. Pero nadie lo celebró de inmediato. Todos miraban a la niña menuda que estaba de pie dentro del centro de mando.